Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque... Aleluya. Les saludamos con la paz de Dios. Deseamos de todo corazón que la paz de Jesucristo reine en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Saludos desde Tlaltizapán, Morelos, a todos México, para todos los amigos, hermanos que nos siguen. Dios les bendiga grandemente. Hoy tenemos un mensaje, una palabra de Dios para nuestra vida y queremos compartirla con cada uno de nosotros, con cada uno de los que están de esta manera siguiendo esta transmisión, pidiéndole a Dios que sea Él el que traiga bendición, el que traiga fortaleza, gracia, misericordia sobre cada uno. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dirija. Padre del cielo, delante de tu presencia, Señor, hoy nos rendimos. Delante de tu presencia, Padre, hoy te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más, Señor, estar en tu presencia, de poder adorarte, de poder, Señor, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que a través de este medio, a través de una pantalla, de un teléfono, Señor, nos están mirando. Señor, bendice sus vidas, Padre, donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos estén, Señor, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde
Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, porque hay un riesgo, Padre, de caminar sin ti. Hay un peligro, Señor, de que una generación crezca sin conocerte, de que una generación, Señor, vaya adelante sin conocerte, Dios de la gloria. Hay un peligro, Dios, pero en esta hora te pedimos, Padre, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Nosotros no seremos la generación, Señor, que rompa esta cadena. Nosotros no seremos la generación, Señor, que crezca sin ti. Nosotros seremos la generación que daremos honra, gloria y alabanza a tu nombre, oh Dios eterno. Habla nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo les invito, hemos orado, nos hemos puesto en comunión con nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 370, si lo puede alguien hacer en casa. Busca esta alabanza, dice: Santo Espíritu dirige. Alabanza número 370. Entonamos. Santo Espíritu dirige tú mis pasos al Señor, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de tu amor. Cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo ser sumiso y entregar mi entero ser. Goces y tesoro vanos, todo siempre aborrecer. Cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo al ser probado debo siempre en él confiar, y aunque sufra en agonía, nunca del desesperar. Dime cómo consagrar
Aleluya. Esta hermosa alabanza nos habla de una manera maravillosa. Santo Espíritu, dirige tú mis pasos al Señor. De nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, hermanos. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, seremos más que vencedores. Dice esta alabanza: y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime, ¿cómo consagrar todo al Padre de bondad? Dime cómo hacer su voluntad. Nosotros nada podemos hacer. Nosotros de nosotras mismos, de nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, podemos vencer. Dime cómo obedecerle, aunque a veces mi razón no comprenda sus designios, ni halle pronto explicación. A veces no entendemos, a veces no comprendemos. Nuestra mente, nuestra razón, nuestro entendimiento no comprende sus designios. No hallamos explicación a la forma que Dios nos habla, pero entendemos y sabemos que sobre todas las cosas tenemos que obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Aleluya. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Ya hemos alabado, hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. Ahora estaremos pasando al momento de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice el tema de esta tarde: consecuencias de una generación sin Dios. Consecuencias de una generación sin Dios. Esto, hermanos, vamos a buscar esa lectura allá en el libro de los Jueces, capítulo 2, Jueces, capítulo 2, texto 7 al 10. Para los que en casa están siguiendo esta transmisión, puedan encontrar su lectura. Jueces capítulo 2, del texto 7 al 10. Damos un espacio para que puedan encontrar su lectura. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, 7 al 10. Vamos a leerla y enseguida oraremos. Y pediremos al Padre que nos dé a través de su Espíritu una palabra que nos haga reflexionar en el tiempo que estamos viviendo, que nos haga reflexionar en la manera como estamos conduciendo a nuestros hijos, que la generación que nosotros estamos viviendo no sea la generación que pierde el camino, no sea la generación que pierde el rumbo, sino que sea una generación que se apasione por Cristo, que sea una generación que con toda su fuerza, que con todo su corazón alabe y glorifique al Señor. Jueces capítulo 2, 7 al 10. Vamos a leer la palabra, dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oramos. Bendito Dios. Padre, en esta hora
Toma esta palabra con tu Espíritu Santo y habla nuestras vidas y habla nuestros corazones, Señor. Que nuestra generación, Señor, marque un antes y un después. Que nuestros hijos puedan conocerte. Que nuestros hijos puedan amarte. Que nuestros hijos puedan seguir tu camino. Que nuestra generación futura te sirva con todas sus fuerzas, te sirva con todo su corazón, oh Dios. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta hora. Porque hay consecuencias, hay peligros de una generación que no conoce a Dios. Pero hoy te pido, Dios, háblanos. Háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los textos que hemos leído, podemos ver y podemos entender el momento en el cual la generación de Josué, aquel grande guerrero de Dios, aquel grande siervo de Dios, aquella generación llegó a su final. Llegó a su final aquella generación. Una generación que vio las maravillas de Dios. Una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios, con solamente alabarlo y glorificarlo. Una generación que comió maná en el desierto. Una generación que tomó agua de la peña en el desierto. Una generación que peleó grandes batallas contra ejércitos numerosos, más grandes, más fuertes, pero que siempre tuvieron la victoria, porque ellos solamente confiaron en Dios y Dios siempre les dio la victoria. Una generación que vio la gloria de Dios. Una generación que vio las maravillas de Dios. Una generación que había visto la misma potencia, el mismo poder de Dios. Aquella generación terminó sus días. Aquella generación murió. Aquella generación se terminó. El versículo 10 nos menciona algo muy triste, muy lamentable, que nos debe de hacer reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Y toda aquella generación, la generación de Josué, fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación, es decir, sus hijos. Se levantaron sus hijos, otra generación, que no conocían a Jehová, que no conocían a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no había visto las maravillas de Dios. Y ahí está lo triste y lo lamentable. El versículo 10 nos menciona esto de una manera muy triste. Y recalca la diferencia entre una generación pasada y una nueva generación. Una generación que vio la gloria de Dios. Una generación que pudo experimentar el poder de Dios. Y nos habla de otra generación que ni siquiera conocían a Jehová Dios. Y nos habla de otra generación que ni siquiera tenían conocimiento de Dios. ¿Quién falló? ¿Quién falló para que esta generación se apartara de Dios? ¿Quién falló para que esta generación se apartara de Dios? ¿Sería Moisés? Tal vez Aarón.
Tal vez Josué, ¿quién falló? Esta generación se apartara de Dios. ¿Quién falló? No fue Moisés, porque él puso su mejor ejemplo. Seguramente tampoco fue Josué, porque él llegó a expresar a todo el pueblo y le dijo en una ocasión, cuando él estaba a punto de partir: escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos y a los dioses de los cuales hemos llegado a estas tierras, ¿a quién van a servir? Escojan pues ustedes a quién prefieren servir. Pero Josué llegó a expresar: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí podemos encontrar que no fue Josué el que falló. Ahí podemos encontrar que no fue Josué el que equivocó el camino, el que equivocó el rumbo de aquella generación, no. Sin duda fueron los padres de aquella generación. Fueron los padres de aquella generación que no tuvieron el cuidado, de enseñarles a sus hijos, de hablarles a sus hijos de aquel Dios grande y poderoso que abrió las mares para que pudiera pasar en seco. Fueron los padres de esa generación que no les hablaron a sus hijos de aquella ocasión cuando los muros se derrumbaron delante del pueblo de Israel. Fueron aquella generación que con unos cuantos vencían ejércitos numerosos porque Dios era con ellos. Fueron los padres de esa generación los que fallaron para que sus hijos se apartaran, para que sus hijos no conocieran a Dios. Hubo 3 generaciones. La primera generación, la generación que salió de Egipto. Aquellos que juntamente con Moisés salieron de Egipto. Pero todos ellos murieron en el desierto. La segunda generación, los niños, los hijos de los que salieron de Egipto. Porque el pueblo decía: ¿para qué nos sacaste, Moisés? Para que muramos en este desierto y nuestros niños también. Dios dijo: todos los adultos, todos los grandes morirán, pero los pequeños, a los que ellos dicen quedarán en el desierto, ellos heredarán la tierra, ellos heredarán el lugar prometido. Así que la segunda generación fueron aquellos niños que crecieron en el desierto y heredaron la tierra prometida con Josué. Entraron a aquella tierra prometida. El problema fue la tercera generación. Fue una generación que ya nació en la tierra prometida. Fue una nación que ya no vio las maravillas de Dios en el desierto. Fue una generación que ya no pudo ver los milagros y prodigios que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Y sus padres no hablaron a sus hijos de Dios. Sus padres no les hablaron a aquella generación de Jehová Dios. Por eso Dios les mandó a su pueblo: y hablarás estas cosas a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino. Las escribirás en los postes de tu casa, las pondrás por frontales en sus ojos. Pero los padres de esta tercera generación fallaron y no les hablaron de las maravillas de Dios a sus hijos. Hoy nuestra generación también está en peligro. La generación actual está en peligro. Nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, para todos los que tengan hijos y nietos ya.
Nuestra generación actual está en peligro si no conocen a Dios. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio, dice el Señor. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. No supieron hacer el bien. Nuestra generación está en peligro. Nuestros hijos están en peligro. Una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 nos habla: llama de fuego para dar justa retribución a aquellos que no le conocieron, aquellos que se apartaron, aquellos que no obedecieron el camino del Señor. Ahí tenemos una condición. En la palabra encontramos grandes hombres de Dios que tuvieron hijos, pero que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Tuvieron hijos que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Grandes hombres de Dios, grandes hombres de la palabra. Tenemos el caso de los hijos de Aarón, el sacerdote de Dios. Sus hijos, dice la palabra allá en Levítico 10:1-2, que ellos ofrecieron fuego extraño. Y Dios consumió sus vidas. Aún los propios hijos de... El primer libro de Samuel, capítulo 2, texto 12, dice que eran hombres impíos, sin conocimiento de Jehová. Su padre era un grande siervo de Dios, pero los hijos anduvieron en sus propios caminos. Yo no sé cuántos años lleves en la iglesia, y yo no sé cuántas generaciones hay en tu hogar, hay en tu familia, de servir a Dios. Por parte de mi padre, soy la tercera generación. Por parte de mi madre, igualmente, la tercera generación. Y le pido a Dios con todo mi corazón, y le pido a Dios con todas mis fuerzas, que mi hijo sea la cuarta generación, que ande en los caminos de Dios, que ande en su palabra, que no se aparte, que no se aleje del camino del Señor. ¿Cuánto te preocupas por tus hijos? ¿Cuánto te preocupas por tus generaciones? ¿Cuánto te preocupas porque tus hijos conozcan de Dios? Muchos nuestros padres, nuestros abuelos, iniciaron el camino del Señor. Hace un tiempo en Valle de Vaz, donde nos reunimos en nuestra sede, hace tiempo hubo una exposición. Siervos de Dios, algunas fotografías había ahí. Hombres de Dios con guaraches, con pantalones casi rotos. Pero que no les importó dejarlo todo por servir a Dios. Hombres que llevaban la palabra de Dios caminando por los montes, que llevaban la palabra de Dios
los cerros, en los peligros, peligros con las personas, peligros de los animales del campo. Esa fue la generación de 1935, cuando nuestra iglesia comenzó a formarse. Esos eran los hombres de Dios. No les importaba la lluvia, no les importaba el calor, no les importaba el frío. No tenían tal vez ni un carro, ni un caballo, ni tan siquiera un burro para poder viajar. Muchos de ellos caminaban para llevar la palabra. Y cuando llovía, tomaban sus guaraches enlodados en sus manos y seguían caminando. Esa fue la generación de nuestros abuelos. Esa fue la generación de nuestros abuelos. Y la generación de nuestros padres. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Muchos de los hijos, muchos de los nietos de aquellos grandes hombres hoy no están en el camino de Dios. Nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Honramos a aquellos grandes siervos que caminaron para que hoy nosotros pudiéramos llegar a una iglesia. Ellos llegaron a una enramada, tal vez llegaron a un lugar donde no había un templo, para que hoy nosotros pudiéramos llegar a un templo. Ellos fueron rechazados para que hoy nosotros podamos llegar a las iglesias simplemente a predicar. Honramos a aquella generación de varones, honramos a aquella generación de siervos que lo dieron todo por amor a Cristo Jesús. Pero hoy nosotros, esta generación, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Hay dos lecciones importantes. En primer lugar, para predicar el Evangelio, el primer lugar a donde tienes que predicar el Evangelio, el primer lugar donde tienes que predicar el Evangelio es en tu casa, es en tu familia, es con los tuyos. Deuteronomio 6:4 habla y dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y habla y dice: y amarás a Jehová con todo tu corazón y de todas tus fuerzas. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Porque si no les enseñamos a amar a Dios, de nada servirá predicarle a muchas multitudes. De nada servirá predicarle a mucha gente si nuestros hijos se nos pierden, si nuestros hijos se desencaminan, si nuestros hijos no saben amar a Dios. El primer lugar para predicar el Evangelio
es en nuestro hogar, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. No podemos predicar una cosa y vivir otra. No podemos decirle a nuestros hijos, haz esto, y nosotros hacer lo contrario. Si yo le digo a mi hijo, no robes, y me ve robando, atenderá más a mis palabras que a mis hechos, no. Atenderá más a mis palabras que a mi ejemplo, no. Nuestra vida cristiana no tiene que ser una vida solamente de lectura de la Biblia, no. Nuestra vida cristiana no tiene que ser solamente un aprendizaje. Nuestra vida cristiana con nuestros hijos, con nuestra familia, tiene que ser una vida práctica. Una vida práctica en la que cada día tú pongas, por ejemplo, la palabra de Dios en ti. Que tus generaciones futuras conozcan que al Dios que tú sirves es un Dios grande, es un Dios poderoso. Que tus hijos puedan ver en ti que tú no cambiarías por nada la presencia de Dios en tu casa, en tu familia. Así que el primer lugar para predicar el Evangelio es nuestro hogar. Si en nuestro hogar nuestros hijos nos ven adorando, ellos adorarán. Si en nuestro hogar nuestros hijos nos ven orando, ellos orarán. Si en nuestro hogar nuestros hijos nos ven leyendo, ellos leerán la palabra. Una vida práctica y no teórica es la que necesitamos para nuestros hijos. Primer lugar para predicar el Evangelio es en nuestro hogar. Segundo punto, pensar que nuestros hijos son cristianos porque van al templo o porque les han enseñado en la escuelita bíblica, en la doctrina, es un error. Tenemos que fomentar en ellos cimientos fuertes de fe. Porque cuando vamos a construir una casa, el albañil empieza por construir cimientos fuertes. Usted puede mirar, usted puede ver de la base de la casa, de donde empiezan las paredes hacia arriba, una casa de 2 o 3 pisos. Usted la puede mirar hacia arriba, pero usted no puede mirar los cimientos porque están ocultos, están escondidos. Pero sin duda cuando se construir aquella casa, ser suficiente para soportar todo el peso, para soportar todo aquel peso de aquella construcción, de aquel edificio. Así tenemos que fundar y poner cimientos fuertes de fe en nuestros hijos. No cometamos el error de ganar a otros para Cristo y perder las almas de nuestra familia, de nuestros hijos. Podemos hablarles a muchas gentes, podemos predicarles a muchas gentes, pero si perdemos a nuestros hijos, ¿qué será de nosotros? No es normal que los jóvenes se vayan al mundo y se alejen de Dios. Muchos padres ven esto como algo normal, como algo que tiene que pasar. Si los jóvenes se van al mundo, si los jóvenes prefieren las cosas del mundo, es porque es una generación que no ha conocido el poder de Dios. Es porque es una generación que no ha conocido de Dios. Es una generación que no se le ha hablado de Dios. Puedo escuchar hermanos y he platicado con hermanos que han dicho: antes nos íbamos a Los Hornos, antes nos íbamos a Tecomalco,
Allá se hacían primero las actividades. Nos íbamos a Tecomalco caminando, cargando las cosas. Y pasábamos la hamaca. Y decían, llevábamos comida para el camino, porque era mucho camino. Nos quedábamos allá 3, 4 días. No nos importaba nada. Pero hoy somos una generación de comodidades. Ya no queremos sufrir. Menos nuestros hijos ya no se quedan allá a dormir en el suelo, es duro. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Decía hace un momento, honramos a aquellos hombres, a aquella generación de varones que empezaron nuestro movimiento. Pero nosotros, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? No es normal que los jóvenes se vayan al mundo, se alejen de Dios. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Puedo entender y puedo comprender que como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántas veces yo como hijo hice caer las lágrimas de mi madre de sus ojos? Hice caer las lágrimas de mi padre de sus ojos por ser un hijo que no quería andar en el camino de Dios. Y cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que todo estaba acabado para mí, cuando los consejos como padres no hacían efecto en mi vida, pero sus oraciones siguieron constantes. Y doy gracias a Dios que las oraciones de mis padres llegaron a la presencia de Dios y tuvo misericordia de mí. Y hoy puedo decir que en mi corazón hay gratitud para con mi Dios. Y yo quiero que mi generación futura también pueda tener ese amor y esa pasión por Cristo Jesús. ¿Cuál será tu legado? ¿Cuál será tu legado para tu generación futura? Hablo a los padres. ¿Cuál será tu legado para tu generación? ¿Dejarás una generación que ame a Dios con todo su corazón? ¿O te irás pensando que toda una generación dejó el camino de Dios? Te tengo una buena noticia, padre de familia. Aún es tiempo de formar una generación que ame a Dios, de formar una generación que haga la diferencia, de formar una generación que ame a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Hablemos a nuestros hijos de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ora por ellos, ayuna, clama a Dios por ellos. La historia bíblica nos habla de una mujer. Su esposo era un siervo de Dios, pero murió. Y la Biblia dice que llegó el acreedor para cobrarse con la vida de sus hijos. Y esta mujer fue a donde el profeta, el siervo de Dios, estaba. Y le dices: el acreedor ha venido porque mi esposo contrajo una deuda y no la he podido pagar. Y el acreedor se quiere llevar a mis hijos. El siervo de Dios le dice: ¿qué tienes en casa? Esta mujer le dice: solamente tengo un poco de aceite.
El siervo le dice: consigue vasos, entra en tu casa y empieza a vaciar de ese aceite en los vasos, uno a uno. La mujer lo hizo así, consiguió vasos y empezó a llenarlos, consiguió muchos vasos y los empezó a llenar uno tras otro, uno tras otro. Y aquel alcanzó para llenar todos los vasos que había conseguido. Cuando el último vaso se llenó, el aceite se terminó. Le dice al profeta: llené todos los vasos. Ahora el siervo de Dios le dice: vende el aceite, paga la deuda, y lo que sobra es para el sustento tuyo y de tus hijos. Una mujer que luchó por su generación futura. Una mujer que no dejó que el enemigo le robara a sus hijos. Y ese aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Ora por tus hijos. Ayuna por ellos. Muéstrales el camino en el que deben de andar. Muéstrales el camino en el que deben de vivir. Háblales a tus hijos de las grandes cosas que Cristo ha hecho en tu vida, de los testimonios y de las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Si una mujer viuda luchó por su familia, luchó por su generación, le arrebató a sus hijos al enemigo, tú y yo lo podemos hacer en el nombre del Señor. Tú y yo podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Termino. Leía una anécdota de una mujer que a punto de morir llama a sus hijos para despedirse de ellos. Y empieza a despedirse de sus hijos. Y le dice al mayor: hijo mío, le dio un beso, le dio un abrazo y le dijo: nos vemos después. Cuando despertemos en la presencia de Cristo, nos vemos después. Lo abrazó y lo besó. Pasó el siguiente hijo, de la misma manera. Hijo mío, has andado en los caminos del Señor, has seguido el camino de Dios. No me resta más que decirte: nos vemos en la presencia del Señor. Pasa el siguiente y lo mismo. Llegó con su hijo menor y a este hijo menor le dice: hijo, a ti no te puedo decir lo mismo. A ti no te puedo decir lo mismo. A ti te puedo decir hasta nunca. Y esas palabras entraron en el corazón de su hijo. A ti, hijo, solamente te puedo decir hasta nunca. Porque a donde yo voy tú no puedes ir. Porque no aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Así que solamente te puedo decir hasta nunca. Ya nunca te volveré a ver, hijo mío. Aquel hijo dice: mamá, porque a todos mis hermanos le dijiste: hasta pronto, nos vemos en la presencia del Señor, y a mí no. La mamá le dice: es que tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y ahí el Señor ocupó este momento. El joven empezó a llorar y dijo: yo también quiero estar contigo, mamá. Ahí dobló sus rodillas, aceptó a Jesucristo en su corazón. Oh, aleluya. Y ahí su madre pudo decirle: hijo mío, ahora también te puedo decir
Muy pronto nos veremos en la presencia del Señor. Aleluya. Que nuestra generación sea una generación que conozca a Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Lucha por tus hijos. Hoy tenemos el tiempo para hablarles de Dios. Hoy tenemos el tiempo para enseñarles el camino del Señor. De ti y de mí depende que nuestra próxima generación ame a Dios con todas sus fuerzas, ame a Dios con todo su corazón. Habla a los jóvenes. Jóvenes son la generación que pueden cambiar la historia. Son la generación que pueden cambiar la historia. En sus manos está ser la diferencia. En sus manos está ser la diferencia. Puedo decirles solamente, jóvenes, apasionense por Cristo. Amen a Dios con todas sus fuerzas. Sírvanlo con toda su fuerza, con todo su ánimo. Y el Señor bendecirá sus vidas. Vamos a orar. Allá donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos y puedes levantar tu mano. Si eres padre de familia y tal vez ves que tus hijos no han caminado, ves que tus hijos, que tu generación no han dado en el camino de Dios, yo te invito, levanta tu mano, cierra tus ojos y acompáñame en una oración y dile al Señor: Señor, queremos impactar la vida de nuestros hijos. Queremos, Señor, transformar nuestra generación. Queremos cambiar la historia, el rumbo de nuestra generación. Tal vez seas la tercera o cuarta generación, pero levanta tu mano y dile: Señor, que mis hijos te puedan amar, que mis hijos te puedan conocer, que mis generaciones futuras sepan que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso. Que no le suceda como le sucedió a la generación después de Josué, que no conocieron de ti, Señor, que no supieron de ti, oh Dios, sino que sean una generación diferente, una generación que marque una historia, que marque una diferencia. Ayúdanos, Dios eterno, para que nuestra generación, nuestros hijos, te conozcan, pero sobre todo te amen y puedan andar en tus caminos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. He hablado la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una grande responsabilidad en nosotros. He aquí, heredad de Jehová son los hijos. Heredad de Jehová. Cuida la heredad que Dios ha puesto en tus manos. Cuida la heredad que Dios ha confiado en tus manos. Si no lo puedes hacer de pie, hazlo de rodillas ante el Señor, pero cuida de esa heredad. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos en Denver, Colorado y Houston, Texas, y nuestros hermanos también en Yautepec. Vamos a orar por las necesidades. Por nuestra hermana Vero Lara, está en el hospital. Mire, hay una necesidad en esta mujer.
Vamos a pedir por ella, por el niño Henry Vázquez que está enfermo. Alberta Sosaya está enferma. Irma Morales está enferma. Por Estelita y Jessica Vázquez, para que regresen al camino con su familia. Es tiempo de que nos preocupemos por nuestros hijos, por nuestra familia. Por Oliver Méndez Baena, que el Señor le dé libertad. Jonathan Marván está enfermo. La familia de Eva Martínez está en Tijuana. Y por Rocío Gerania. Vamos a orar, Padre del cielo. Mi hermana Vero Lara está, Señor, en el hospital. Padre, está sufriendo, está padeciendo de una depresión. Tu palabra dice que solamente tú puedes traer paz al corazón afligido. Tu palabra dice que tú das una paz que el mundo no puede dar. Yo te ruego, Señor, hazla libre y dale fortaleza, Padre, por el niño Henry Vázquez, está enfermo. No dice, Señor, cuál es la enfermedad, pero no, eso, Señor, es secundario. Lo importante es que tú eres poderoso y puedes levantar y puedes restaurar al enfermo, puedes sanar al enfermo. Señor, te pedimos y oramos por este pequeño Henry Vázquez, Señor, que tú lo levantes con tu poder y tu gloria. Nuestra hermana Alberta Sosaya está enferma, oh Dios. Muéstrale tu poder, sánala, restáurala, para que ella pueda dar testimonio de tu gracia, de tu misericordia. Que tú la levantes con poder y autoridad, Señor, para que ella pueda ver tu gloria y pueda glorificar tu nombre, oh Dios eterno. Nuestra hermana Irma Morales está enferma, también nos dice la enfermedad. Pero sabemos, Señor, como dice tu palabra, que el hombre dijo, solamente di la palabra, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos por Irma Morales, toca su vida, sánala y restáurala, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Estelita y Jessica Vázquez, para que regresen al camino con su familia. Tal vez se han apartado, tal vez se han alejado, tal vez, Señor, se han olvidado de ti, pero hoy es el tiempo para volver al camino. Hoy es el tiempo para regresar. Hoy es el tiempo para nuevamente volver al buen camino. Señor, tráelos con cuerdas de amor, tráelos con tu mano de misericordia, Señor. Oliver Méndez Baena, que el Señor le dé libertad, que tú rompas cadenas, que tú des esa libertad, Dios de la gloria. Tú sabes y conoces, Señor, qué libertad Él necesita, en qué área de su vida, Señor. Pero yo te ruego y te pido obras, Señor, en la vida de Oliver Méndez Baena, Señor, para que tú le hagas libre, para que Él pueda sentir tu presencia. Jonathan Marván está enfermo. Él pide, Señor, de esta manera una oración, mi Dios, y en tus manos lo ponemos, Dios de la gloria. Tócalo, Señor, con tu diestra de poder, con tu diestra de justicia. No lo dejes y no lo desampares, Señor. La familia de nuestra hermana Eva Martínez está en Tijuana. Tú conoces la necesidad, Señor. Padre, allá donde ellos se encuentran, Señor Dios eterno, toca sus vidas. Dales de tu gracia, de tu misericordia, dales de tu poder, Señor, de toda esta familia, Padre, de mi hermana Eva Martínez. Allá donde ellos se encuentran, Señor, obra poderosamente sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Por Rocío Gerania, Señor, de la misma manera, Padre, tú conoces. Hoy ponemos esta necesidad en tus manos, porque tu palabra, Señor, dice que tú harás más de lo que hemos pedido. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga fortaleza, bendición, sanidad, restauración sobre todos y cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos cumplido con esta encomienda. Un abrazo, un saludo. Que Dios les bendiga. Y el día de mañana, si Dios permite, nos veremos una vez más para juntos reflexionar en la palabra de Dios. Dios
les bendiga a todos.